Bienvenidos a Plenitud Podcast. El día de hoy tenemos una entrevista súper especial porque nos acompaña Melina García de Meli Life Coach. Bienvenida. Un placer poder contar contigo, con este podcast y bueno, recibirte en nuestro lugar de trabajo además. Gracias. Gracias, me siento muy honrada de que hayamos podido llegar hasta aquí, pero sobre todo del gran tema que tenemos el día de hoy. Te conozco ya bastante tiempo, no solo acá en Estados Unidos, también en Colombia y bueno, en proyectos que hemos realizado. Así que quiero conocer un poco más de ti, Melina García. La gente te ve mucho en redes, te sigue muy activa, pero compártenos porque me encanta que nuestra audiencia te conozca. Bueno, gracias Nicole. Mira, mi edad próxima va a ser 50 años, o sea, 50 años de experiencia, felizmente casada, 4 hermosos hijos. Hace más de 20 años tomé la decisión de volverme coach, life coach, y hoy en día disfruto mucho de esto porque me ha permitido conocer mucha gente y a través de mi testimonio y de lo que he aprendido ayudar a otros a poder encontrar ese propósito de vida. Bueno, esto es muy importante porque muchas veces decimos no sé por dónde iniciar, no sé cómo enfocarme. Como tú mencionas, tomaste una decisión que hoy en día puedes estarlo viviendo, que puedes hacerlo no solo en tu vida, con la vida de muchas personas, pero también algo que me llama mucho la atención y que me gusta es con tu familia. Sí, realmente la base de mi vida y de todo lo que hago y por lo cual hago las cosas es por cada uno de mis hijos, de mi familia, de mi esposo y de mi núcleo familiar. Soy una convencida de que en la sociedad, si tú tienes la mejor empresa establecida y la puedes gestionar y además de eso los puedes potencializar, realmente tu aporte a la sociedad es único. Wow, bueno, esto me llama mucho la atención porque sí, muchas veces mencionamos las relaciones, mencionamos inclusive nosotros, pero luego la vida va cambiando como tú lo mencionas. Qué bonito que mencionaste la edad, las experiencias, porque sí, cada etapa de la vida nos va enseñando eso que tú mencionas, que es muy importante. Y bueno, aparte de ser life coach, de todo lo que realizas, hoy tenemos un tema muy interesante que quiero compartirlo con todos ustedes, porque yo le mencionaba a ella, bueno, ¿qué podemos aportar? ¿De qué manera podemos ver? Hemos escuchado mucho, bueno, un life coach, las sesiones 1 a 1, lo que podemos compartir, lo que hacemos en el día a día, pero ¿cómo crees o qué es la emoción? Porque esto se refleja mucho en nosotras las mujeres somos más emocionales, las emociones también juegan un papel muy importante en nuestra vida, inclusive en cómo reaccionamos ante la vida, así que compártenos un poco de ello. Ok, bueno, todo arranca en realidad hace más de 20 años en un tema de cómo poder salir de un estado de pronto de depresión, no clínico, sino más de emociones más hacia el lado de la inclinación a la depresión y la tristeza. Y me encuentro con que en realidad hay grupos y comunidades que te permiten estar en un estado emocional diferente. Y llego ahí y me doy cuenta de que es un tema que hablan de temas de salud y de bienestar físico. Y ahí arrancó todo el proceso. En realidad uno siempre busca y se inclina por cosas que necesita en ese momento. Sí. Y así fue que yo arranqué, por una emoción, una decisión que cambió totalmente mi vida y que sigue en ese proceso de transformación diaria. Indiscutiblemente toda la parte emocional está ligada a la parte biológica, entonces no la podemos desconocer. Por hace más o menos unos 6 años empecé a ligar toda la parte nutricional, el tema del comportamiento físico. Yo soy química o farmacéutico de base, esa es mi profesión de base, y empecé a notar que esto no estaba desligado del tema emocional. Y realmente las emociones, la gente habla de las emociones y no podemos quitarlas de nuestra vida. No solamente las mujeres son emocionales, esto es una condición del ser humano como tal y que tenemos que aprovechar porque la emoción lo que nos está es dando una información de cómo estás por dentro. ¿Basado en qué? Pensamientos, recuerdos, experiencias que has vivido, que has pasado, incluso situaciones positivas y negativas como tú las quieras ver, pero te dan información. Y es que si tú tomas estas emociones para tu beneficio personal, para poder tomar mejores decisiones, estás en el camino correcto. Entonces las emociones nos dan información de cómo estás por dentro en tu parte mental. Gracias, porque este es un tema muy interesante. Muchas veces vivimos en piloto automático, inclusive en la rutina, en el día a día, en que inclusive debemos cumplir con una meta o tal vez un estudio o tal vez, bueno, quiero generar mayores ingresos
y no nos detenemos a ello. Parte de, digamos, en el día a día, en las sesiones, en personas que he logrado coincidir, mencionan eso. Yo pensé que ya había superado eso, yo también lo viví, pensé que ya lo había sanado y cuando me detengo digo, wow, aún está, como tú mencionabas, tal vez ese dolor, tal vez esa tristeza que tenía profunda, que trataba de complementarlo con algunas cosas, o inclusive muchas personas mencionan con vacíos. Sí, algo muy importante que tenemos que de pronto hacer conciencia es que las emociones están para ayudarnos. Como lo dije anteriormente, son mensajeros. Y gestionar las emociones es algo que todo ser humano debería empezar a aplicar y aprender. Y que deberíamos enseñárselo a hacer a nuestros hijos, para que no actuar bajo impulsos únicamente o reacciones, sino que poder tenerlas, experimentarlas, hacer un pare, analizarlas, reflexionar sobre esa emoción y con base en eso poder tomar una decisión acertada. Justamente en el tema físico, cuando la gente quiere controlar peso o mejorar su composición corporal, está asociado directamente a un componente emocional. Cuando las personas no han podido gestionar esas emociones, arranca la ansiedad, que arranca la persona a desbordarse en la comida, por ejemplo, como una forma de aplacar esa emoción de ansiedad. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, o lo que trato de hacer cuando trabajo un coaching 1-a-1, es ver el estilo de vida de la persona. Por eso soy wellness, porque veo su estilo de vida. No solamente que quiere bajar de peso o que quiere mejorar su composición, sino cómo es su día a día, cómo es su círculo los que lo rodean, a qué se dedica, qué le gustaría hacer, cómo es su día a día y cuáles sus metas que tiene a corto, mediano y largo plazo. Y con base en eso, empezar a mirar dónde está ese punto de quiebre, dónde está ese vacío, dónde está ese trauma, dónde está esa situación. Incluso estoy trabajando en algo muy interesante que próximamente va a salir y tiene mucho que ver con el tema de esa parte de los patrones de comportamiento, esas creencias que traemos a través de nuestro árbol generacional que nos hacen hacer cosas en automático y que no nos permiten evaluar si realmente eso está alineado al propósito de vida que yo quiero. Y la idea es conjugar todo eso para poder por lo menos allanar el camino y hacer que sea mucho más sencillo esa trayectoria. Bueno, esto es muy interesante, por favor déjanos saber porque merece otra entrevista cuando ya esté lista, porque sí es muy interesante. Parte de lo que yo también he podido ver, y gracias que no lo compartes, es que muchas veces decimos, no, ya es un hábito, ya me acostumbré a vivir así. Pero, ¿qué tal si es ese patrón o esa generación que estoy repitiendo? Y muchas veces decimos, no, en mi generación no. O tal vez yo ya rompí esa cadena, ¿no? ¿Y qué tal si ahí sigue? Y puede pasar, y no está mal si pasa, y cada persona es un mundo diferente, y se trata a cada persona como alguien individual. La sociedad nos ha mostrado en que debemos como cortar a todos por la misma tijera, y no es así. Hay cultura, hay una generación detrás de uno, hay una visión diferente y particular. Y con base en eso es que también uno debe trabajar. El ser humano es único, y la verdad es que hoy en día tenemos tanta información y estamos tan sobreestimulados que la gente no tiene la capacidad. Hoy en día, con tanta sobreestimulación, nuestras emociones están desbordadas y la gente no está teniendo la capacidad en este momento de hacer introspección y evaluarse e incluso hacer un pare. Esto es muy triste porque, como tú dices, vamos en automático y las redes sociales nos están llevando a donde ellos nos quieren llevar, no donde el propósito y los valores de vida nos están diciendo, tú vas por este camino. Pero la sociedad y el automatismo de la gente y las redes sociales en particular nos están llevando por el camino que ellos quieren. Y debemos cortarlo y debemos ser sensatos. ¿Las redes sociales sirven? Sí, claro. Si las sabemos utilizar, sí, las podemos utilizar a nuestro favor. Pero cuando se convierten en algo que te está influenciando para tomar decisiones, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahí va, en ese punto iba, porque me parece muy interesante lo que mencionas y si es una decisión, ¿de qué manera puedo ver cómo no dejarme llevar por las emociones cuando voy a tomar una decisión? Bueno, eso yo lo puedo relacionar un poco con tú manejas. ¿Quién es el que lleva el timón del vehículo, de tu vida? Entonces, las emociones no las puedes llevar tú como al maletero, ¿no? Atrás. No las puedes esconder. Quieren ir al lado tuyo. Para mí, la razón, el raciocinio, el discernimiento es como ese mapa que te lleva, que te da la ruta para donde vas. Pero definitivamente el motor de vida, el timón de tu vida, de ese auto, en mi caso es Dios, es el creador. Para ti pueden ser los valores,
lo que tú traes en tu vida desde dentro, en lo que tú creas. Bueno, para mí es Dios, ese es el timón. Y la razón es ese mapa, a dónde voy. Esas emociones me ayudan a guiarme para poder llegar a mi propósito de vida. Definitivamente esto es muy interesante porque así podemos decidir si esa emoción realmente la va a dejar, como dicen, gobernar nuestra vida o va a ser algo racional. Así que gracias, Meli. Definitivamente que tienes mucho conocimiento, experiencia y bueno, compártenos nuestras redes sociales para que las personas te conozcan, te sigan, pero sobre todo vean ese proyecto que está en camino. Bueno, miren, me pueden conseguir en Instagram como Meli Life Coach. También obviamente está en Facebook el mismo nombre, Meli Life Coach. Puedes hacer la pregunta que quieras, seguirme, ver el contenido, pero lo que yo siempre digo, lo que muestro ahí es estilo de vida y son pequeños tips de cómo tú puedes tener una vida más o menos equilibrada para poder cumplir tu propósito. Pero si tú quieres un coach 1-a-1, ahí voy a entrar de verdad con toda la información que tengo para poder darte herramientas para que tú puedas lograr el objetivo y la meta que quieres. Así es, así que no olviden seguirla y no olviden vernos en un próximo episodio. Hasta pronto.